Abran sus Biblias en Hebreos 11, del 1 al 3, para darle otra leída al pasaje, por favor. Nada más para que lo tengan fresco en la mente. Hebreos 11, 1 al 3. La palabra de Dios dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve, de lo que se veía. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos las gracias porque nos permites estar aquí. Te pido que tú nos guíes a través de este estudio, mi Señor, y te pido que me guíes conforme a tu voluntad. Habla a través de mí y gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La fe es una doctrina que está involucrada en la mayoría de las doctrinas principales. Es una doctrina muy importante, pero muchas veces los cristianos no podemos comprender qué tan importante es, porque la tenemos un tanto descuidada. Nosotros sabemos que debemos tener fe, pero no sabemos qué significa el tener fe. Por lo cual llega a ser una subdoctrina un poco olvidada, pero muy importante, porque está cimentada a todas las demás doctrinas. Es gracias a la fe que Dios pone en nosotros, que el Espíritu Santo puede trabajar en nosotros para que podamos ser salvos. Y es gracias a la fe que tenemos, que podemos depositarle en Cristo Jesús para que podamos ser salvos y que un día le podamos ver en gloria. Pero ¿qué significa la fe? Según Hebreos 1, que ya vimos, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué significa la palabra? Se define en algunos lugares que viene de la palabra fides en latín, que significa seguridad o confianza. El diccionario Oxford la define como creencia o esperanza personal en la existencia de un ser superior. En pocas palabras podemos definirlo como confianza, esperanza o creencia. Y sabemos que la fe es algo que tiene origen en Dios, la cual nos da a nosotros. La fe verdadera no se basa en lo que se puede ver, no se basa en evidencias empíricas, sino en una seguridad divina que es un regalo de Dios. En otras palabras, la fe no se basa en lo que podemos ver, sino en lo que Dios hará en nuestras vidas. Para hacer aún más sencilla esta explicación del significado de la fe, lo podemos dividir en tres cosas: en conocimiento, asentimiento y apropiación. Para tener conocimiento de la fe, no solo necesitamos creer en nuestros corazones, sino también en nuestras mentes. Y no solo creer, sino también comprender en lo que se nos ha hablado. No puedes creer en tu corazón sin creer primero con tu mente. Y para que nuestra mente pueda creer algo, debe comprenderlo al menos un poco. No es suficiente tener conocimiento de que depositando nuestra fe en Jesús nos puede salvar y de que Jesús es el Salvador del mundo. Debemos comprender que debe de haber también un asentimiento en nuestros corazones a la obra de Cristo para después reconocerle como Salvador personal. Después de comprender y asentir que Jesucristo es el Salvador del mundo, debemos hacer propias estas cosas. Debemos hacer propia la obra de Cristo y su sacrificio completo, el cual nosotros podemos comprender y reconocer. ¿De dónde proviene la fe? Esto lo vemos en Efesios 2:8. Vayamos para allá, por favor. Efesios 2:8. Efesios 2:8 dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de nosotros, pues es don de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe directamente es un don de Dios, es un regalo de Dios.
El origen de la fe se encuentra en Dios Padre, y esta fe es depositada en nosotros cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros. Dicha fe es depositada como un regalo que Dios nos da en una medida, la cual puede ser aumentada progresivamente a través de diferentes factores como la prueba o las dificultades. También viene a través de la oración y a través de ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Esta fe con la que el Espíritu Santo comienza a obrar en nosotros para que podamos ser receptores de su gracia va aumentando para que crezcamos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que todo lo que pasa es conforme a la voluntad de Dios, y es para que Dios se exalte y glorifique a sí mismo, según nos dice Isaías 48, 9 al 11, que después veremos. Pero, ¿cómo se obtiene esta fe? ¿O cómo se descubre la fe que Dios ha puesto en cada uno de nosotros? Pues en Romanos 10, 17, vamos para allá, por favor. Un versículo muy conocido. Romanos 10, 17. Nos dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El poder de la fe viene por el oír la palabra de Dios, y no solo siendo oidores que olvidan lo que les es enseñado, sino poniendo en práctica lo que se nos es enseñado, estudiando la palabra y meditando en ella, para que por la fe que Dios nos deposita podemos fortalecernos y crecer aún más. Por lo tanto, es sencillo comprender que para fortalecer nuestra fe debemos regresar a aquel que nos dio la fe. Debemos regresar a Dios el Padre y tener una comunión retrógrada para poder seguir creciendo en la fe. ¿Cómo obra la fe? En 2 de Corintios 5, 7, podemos ir por allá, por favor. 2 de Corintios 5, 7. Se nos dice: por fe andamos y no por vista. Un versículo muy corto, pero que podemos comprender fácilmente. Ya mencioné que la fe verdadera no se basa en lo que podemos ver, sino en una seguridad divina y confianza de que Dios obrará a través de nuestras vidas y que nos ayudará a sobrepasar todo lo que estemos pasando justo ahora, ya sean dificultades o problemas. En otras palabras, la fe no se basa en las circunstancias, se basa en una seguridad en que Dios obrará. Algunos comentaristas como Matthew Henry dicen que la fe demuestra a la mente la realidad de las cosas que no se pueden ver con los ojos del cuerpo. Es la plena demostración de todo lo que revela Dios como santo, justo y bueno. Mientras que otros comentaristas concuerdan con Wright cuando nos dice: la fe da realidad y prueba de existencia a las cosas que no se ven, tratándolas como si fuesen ya objetos de vista en vez de esperanza. Esto quiere decir que la fe tiene que ser ciega y no debemos ver evidencias de lo que se nos es dicho, o que cualquier persona puede llegar y decirnos cualquier cosa y nosotros debemos creerle. Claro que no. Podemos creer en la palabra de Dios porque es la evidencia que Dios dejó para nosotros, para que podamos ver su grandeza y sus obras, y además de que con un poco más de investigación histórica podemos confirmar y sacarnos de dudas que todo lo que pasó en la Biblia es real y que la Biblia no miente. A través de los años, muchos científicos han intentado probar que la Biblia es una mentira, o que ha fracasado, o que no es verdad todo lo que está escrito. Pero entre más buscan, más encuentran que la Biblia es verdad. Recuerdo que de chico mi papá se empezó a poner muy de moda que el diluvio no fue real. Pero entre más los científicos buscaban, más se daban cuenta que el diluvio fue real, como nos dice la Biblia. Y a través de que esa vivencia fue real, muchas otras culturas o mitologías fueron copiando ese
evento para adaptarlo a sus culturas, comprobando así que, quieran o no, el diluvio fue real. Por lo tanto, la Biblia es real. Entonces, en conclusión, para responder a la pregunta de cómo obra la fe obra basándose en la esperanza de que Dios puede hacer aún lo imposible, no importando las circunstancias, para que nosotros podamos creer en lo invisible y celestial. Como ejemplo de esto, podemos ver a Abraham. Él creyó que aun si fuera necesario, Dios levantaría a su único hijo de la muerte, como podemos ver en Hebreos 11:19. Vamos para allá para leer este versículo. Hebreos 11:19 nos dice: pensando que Dios es poderoso para levantarlo aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Este versículo es algo corto, pero comprendamos el contexto de este versículo. Aquí se nos está hablando de cuando Abraham fue probado por Dios. Dios le pidió a Abraham que ofreciera a su único hijo como sacrificio. Y él no dudó en hacerlo. Él preparó todo lo que necesitaba. Preparó la leña, preparó fuego, preparó una daga. Estando en el monte, preparó todo el altar, aún poniendo, bueno, algunos piensan que Isaac ya estaba en el lecho de sacrificio, en la hoguera, vamos a decirlo así, cuando Dios le dijo que esperara, que él lo estaba probando y que vio que era fiel, y proveyéndole así también un sacrificio, un cordero, que después llegó a ser un símbolo de Cristo. Abraham tenía tanta fe en Dios que él estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, sabiendo que Dios le podía levantar de los muertos, no importando un simple obstáculo que para nosotros es el mayor obstáculo, que es la muerte, sabiendo que Dios es poderoso para hacer todo lo que bien le pareciere. Así que Abraham es un vivo ejemplo de lo que nos dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos y no por vista. ¿Cuál es el propósito de la fe? Vayamos a Hebreos 11:6. Una hoja atrás nada más. Hebreos 11:6. Nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El por qué Dios originó la fe es el mismo propósito del por qué Dios originó todo, el cual es para glorificarse a sí mismo o autoexaltarse. Para que la fe que Dios deposita en nosotros sea glorificado por lo que nosotros hacemos para su honra y su gloria. Es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos. En Lamentaciones 3:22 se nos dice esto. Pero ¿alguna vez se han preguntado el por qué no hemos sido consumidos aún? Esto es una respuesta simple que se nos da en Isaías 48, 9 al 11. Isaías 48, 9 al 11. 9 y 11, perdón. Dice así: por amor de mi nombre deferiré mi ira, y para alabanza mía reprimiré para no destruirte. Versículo 11. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Este versículo es para Israel, claramente, pero lo podemos aplicar también a nosotros, porque es por la misericordia de Dios que no hemos sido consumidos, porque por amor de su nombre no hemos sido consumidos. Tal vez sea algo difícil de comprender cómo Dios se autoexalta a través de nosotros y a través de que aún no nos destruye. Y es algo que no tiene que ver con nosotros, es más nuestra naturaleza.
porque a la carne no le gusta exaltar a alguien más. Le gusta exaltarse a sí misma siempre que puede. Y tampoco le gusta someterse a los demás. Así que no le gusta exaltar a Dios. Pero gracias a la obra del Espíritu Santo es que podemos humillarnos para glorificar a Dios. Y gracias a que Dios se glorifica a través de nosotros al cumplir su plan perfecto. Por la fe que Dios nos da es que podemos glorificar a Dios en nuestras vidas, porque sin fe es imposible agradar a Dios, como vimos. Dios se autoexalta a través de todo lo que hacemos porque Dios tiene un plan perfecto. Dios se autoexalta a través de la fe que pone en nosotros, porque gracias a esta pequeña fe que al principio el Espíritu Santo va trabajando, es que podemos ser salvos y cumplir aún más sus propósitos. Y gracias a esto Dios se puede autoexaltar más cumpliendo su propósito. Pero ¿cómo se aplica la fe en nosotros? Es por la fe depositada en nosotros, por Dios el Padre, trabajada en nosotros por el Espíritu Santo, que podemos tener paz para con Dios, como se nos dice en Romanos 5.1. Romanos 5.1, vayamos para allá, por favor. Un versículo bien conocido también, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe que trae dicha paz es la fe salvadora depositada en su Hijo Jesucristo. Esta fe es la que el Espíritu Santo puso en nosotros para guiarnos para poder ser receptores de su gracia. La fe se originó para que pudiéramos ser guiados por el Espíritu Santo al arrepentimiento y así creer en las obras de Dios conforme a su voluntad, para que pudiéramos glorificar a Dios siendo receptores de su gracia salvadora, para que por su gloria le trajéramos honra y gloria y le exaltásemos por la eternidad, por el amor propio de Dios, por su nombre, al glorificarse a sí mismo en su plan perfecto. En conclusión, es por la fe salvadora que podemos tener una relación con Dios hecha para traer honra y gloria. Es por la fe puesta en nosotros por Dios Padre y trabajada por el Espíritu Santo que podemos ser receptores de su gracia salvadora, depositando esta fe en el sacrificio completo de Jesucristo, que Jesucristo efectuó en la cruz. Es por la fe que le exaltaremos mientras estamos en vida al cumplir su plan perfecto, haciendo que Dios se glorifique a sí mismo, y al final de nuestros días le glorificaremos aún más, glorificando el nombre de sin igual de Jesucristo por toda la eternidad. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor nuestro, te damos gracias por este pequeño estudio, mi Señor. Gracias porque tú nos ayudas, mi Señor, y nos permites comprender qué es la fe. Gracias porque tú nos hiciste ser receptores de tu gracia, y gracias porque podemos glorificarte a través de nuestras vidas. Te pido que guardes esto en nuestros corazones y ayúdanos a estar meditando en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús.